¿Alguna vez te has imaginado despertar un día y descubrir que alguien a quien criaste, amaste y protegiste toda tu vida está conspirando para quitarte tu posesión más preciada? No me refiero al dinero ni a las posesiones materiales, sino a tu libertad, porque eso es exactamente lo que me pasó. Y lo peor, no fue un desconocido ni un vecino celoso, fue mi propio hijo. Todo empezó con una simple petición. Mamá, solo una firma para agilizar una visita a la residencia. Te encantará el jardín. Ingenuamente, firmé. Al fin y al cabo, era mi hijo quien hablaba, pero no sabía que ese sería el último documento que firmaría sin leerlo. A partir de ese momento, las llaves de mi casa, mi agenda e incluso mi celular empezaron a desaparecer. ¿Casualidad? Ya lo sabía. Poco a poco, me di cuenta de que estaba lidiando con algo mucho más grande que una simple preocupación. Era una manipulación silenciosa, el tipo de traición familiar que erosiona la confianza sin dejar cicatrices visibles. Y lo que parecía una simple preocupación exagerada, se reveló como un intento calculado de interdicción forzada. Pero olvidaron un detalle importante. No estaba dispuesta a ceder. No importa la edad, por mucho que intenten convencerte de que es por tu bien, la autonomía es un derecho innegociable, y en ese momento estaba dispuesta a luchar por cada ápice de mi dignidad, aunque fuera en silencio, pero estratégicamente. Esta es la historia de cómo intentaron alejarme de la vida que había construido y terminaron atrapados en su propia trampa. Una historia de valentía tardía, pero que llegó en el momento justo. Y si alguna vez has sentido que intentaban decidir por ti, quizá te reconozcas en cada línea que sigue. Siempre he sido cuidadoso con los papeles. Me he pasado la vida enseñando a mis alumnos a leer cada línea antes de firmar. Pero ese día, bajé la guardia. Jack, mi hijo, llegó con una sonrisa practicada y un bolígrafo en la mano. Mamá, es solo una formalidad para programar una visita a un lugar hermoso. Te encantará. Lo miré y por un momento quise creerle. Firmé sin pensar, sin imaginar que la tinta contenía algo más que palabras. Contenía una trampa. A la mañana siguiente, la primera parte de mi mundo empezó a desaparecer. Mi celular, que siempre estaba en mi mesita de noche, había desaparecido. Debió ser un error, pensé. Pero pronto me di cuenta de que mi libreta de direcciones también había desaparecido. Las llaves de repuesto, las que guardaba para emergencias, simplemente habían desaparecido. Fue como si alguien hubiera decidido de repente que ya no necesitaba controlar mi propia vida. Las señales de manipulación silenciosa estaban ahí, pero aún así eran sutiles. Lorna, mi nuera, aparecía con bandejas de té que no había pedido, hablando con esa dulzura artificial que me incomodaba. El tipo de tono que no calienta, sino que congela. Hablaba de cuidado como si fuera moneda de cambio, siempre insinuando que últimamente había estado más olvidadiza. Al principio lo dejé pasar, pero empezó a acumularse como polvo en un rincón de un mueble. En el fondo, sabía que algo andaba mal. No se trataba solo de hacerme la vida más fácil, sino de despojarme, poco a poco, de lo que me mantenía independiente. Se trataba de robarme mi autonomía, pero con guantes de terciopelo. Y lo peor, todo lo hacía con una sonrisa, como si fuera amor. Para los demás, uno podría ver afecto, pero yo veía un control disfrazado. ¿Ese documento que firmé sin leer? Más tarde descubriría que no era para una simple visita a una residencia de ancianos. Era el primer paso hacia una prohibición forzosa, planificada hasta el último detalle. Y ni siquiera me había dado cuenta de que el juego ya había empezado. Estaban moviendo el tablero como si yo fuera la pieza más frágil. Lo que no sabían era que aún sabía jugar. Lo peor de la traición familiar es que no empieza con un grito ni un golpe. Empieza con un pequeño favor, un solo firma aquí, un te estamos cuidando. Y antes de que te des cuenta, te quitan las llaves de la mano. Pero aún tenía algo con lo que no contaban, la memoria, y estaba lista para usarla. Los siguientes días fueron como ver mi vida encogerse poco a poco. Jack y Lorna empezaron a decidir a dónde podía ir, qué podía hacer y cuánto tiempo podía abrir la puerta trasera. Es por tu seguridad, mamá, dijeron,
Pero la seguridad no se impone con candados, se construye con confianza. Y la confianza era precisamente lo que estaban destruyendo. Empezaron a ocurrir pequeños accidentes. Un documento que había dejado en el cajón de mi escritorio desaparecía misteriosamente. Mi factura de la luz, que siempre pagaba el mismo día, aparecía vencida. Cuando preguntaba, Lorna respondía con esa mirada calculadora. «Creo que lo olvidaste». No, no lo había olvidado. Recordaba cada detalle, pero me di cuenta de que estaban sembrando dudas para que otros creyeran que estaba perdiendo la memoria. Las conversaciones también cambiaron de tono. Antes, hablábamos del huerto, de recetas antiguas, de historias familiares. Ahora, siempre se trataba de hacerme las cosas más fáciles. Frases como «menos preocupaciones para ti» o «nos encargamos de todo» se presentaban con el tono de alguien que ya había tomado las decisiones por mí. Y así es como empieza el aislamiento emocional. No te aleja de todos, pero te aísla de las decisiones que siempre has tenido. La sensación de ser observado se intensificó. En una ocasión, encontré mi carpeta de documentos importantes extraviada. Papeles esparcidos por la mesa de la cocina, algunos incluso con huellas dactilares que no eran mías. El peso simbólico de esto era evidente. Estaban mapeando mi vida, documento a documento. Un robo de autonomía cometido a plena luz del día. Fue durante esta fase que empecé a darme cuenta de que no era descuido ni preocupación excesiva. Era control financiero disfrazado de preocupación. Y el control es un terreno peligroso, porque una vez que alguien consigue controlar tu dinero, pronto intenta controlarte a ti. Podía presentir que el siguiente paso se aproximaba rápidamente. Y así fue. Una mañana, Jack apareció diciendo que me había programado una cita médica de rutina. No estaba enferma, pero él insistió. Dijo que era importante evaluar cómo me estaba adaptando a los cambios. Lo que no sabía era que esta era la puerta de entrada al siguiente paso de la trampa. Ese día, Jack me recogió temprano, con una sonrisa que parecía más ensayada que genuina. Dijo que la cita sería rápida. «Solo para asegurarme de que todo esté bien, mamá». No sospeché la verdadera razón hasta que llegamos al edificio. Desde fuera, parecía una oficina normal. Dentro, noté que la puerta estaba cerrada con llave y el ambiente parecía más la recepción de una clínica psiquiátrica que la de un consultorio médico. El médico, un hombre bajo y meticuloso, me ofreció té antes siquiera de presentarse. Empezó a hacer preguntas triviales. «¿Sabe qué día es hoy? ¿Quién es el presidente?». Respondí con claridad, pero noté que cada respuesta estaba grabada con una mirada fría y clínica. Luego me deslizó un formulario, solo para confirmar que la consulta fue voluntaria. Algo dentro de mí se quebró. Recordé el documento que había firmado sin leerlo y me negué. «No firmaré nada que me impida rebatir lo que escribes aquí». El médico intentó insistir, diciendo que era solo un procedimiento, pero me mantuve firme. Jack, sentado cerca, empezó a inquietarse. Esto no iba según lo planeado. Esa fue mi primera comprensión clara de que esto no era atención, sino un intento cuidadosamente disimulado de internamiento involuntario. La evaluación psiquiátrica fue el pretexto perfecto. Bastaba una opinión parcial, y podían enviarme lejos de casa, con mi voz silenciada por un sello. Salí de esa habitación con más que alivio. Salí con la certeza de que necesitaba protegerme estratégicamente. Comprendí que la resistencia silenciosa no significaba pasividad, sino actuar sin darle munición al enemigo. La batalla no sería a gritos, sino en la preparación. Y para eso, sabía que necesitaría aliados. No cualquiera, sino alguien que me conociera lo suficiente como para no dudar de mi cordura. Fue en ese momento que pensé en June, mi nieta. Lo que no sabía era que ella ya estaba lista para unirse a esta lucha conmigo. June siempre fue diferente. Mientras que muchos niños de su edad apenas tienen tiempo para escuchar, ella siempre se aseguraba de llamarme, aunque solo fuera para decir, «Hola, abuela, ¿está todo bien?». Esa semana, cuando se enteró de la extraña cita de Jack, su voz cambió por teléfono. «Abuela, esto no está bien. Voy a verte». Y así fue, sin avisar, sin contemplaciones. Llegó a última hora de la tarde, con el pelo recogido de forma desordenada y una mochila pesada a la espalda. No trajo flores ni dulces.
Trajo algo mucho más valioso: atención. Se sentó frente a mí, escuchó todo y no dudó. No intentó justificar el comportamiento de su padre ni restarle importancia a la situación. Simplemente dijo: si intentan sorprenderte, los sorprenderemos primero. En cuestión de horas tenía un plan. Sacó 2 cámaras pequeñas y discretas de su mochila que funcionaban con una alerta de celular. Instaló una en el porche y otra en la puerta trasera. Si aparecen, tendremos pruebas. Ya no podrán decir que todo está en tu cabeza. Esto era más que tecnología. Era el regreso de mi seguridad. June también empezó a fotografiar cada habitación, cada cajón, cada documento que seguía en su sitio. Creó un sello con fecha y hora para todo. Así, si algo se pierde, sabremos exactamente cuándo y cómo. Su meticulosidad me recordó a mí misma cuando era profesora, organizando tareas y exámenes con precisión. Lo más importante es que June no me trató como una víctima. Me trató como a una compañera. Abuela, esto es una batalla de paciencia. Intentarán agotarte, pero no cederás. Y yo estaré aquí para asegurarme de que así sea. Fue como si una luz se hubiera reavivado en mí. No estaba sola. Y más que eso, tenía a alguien a mi lado con el coraje y la energía que necesitaba. Ese día, me di cuenta de que el apoyo inesperado puede ser más fuerte que cualquier defensa planeada. Y si antes me sentía acorralada, ahora empezaba a sentir algo que no había sentido en semanas: control. Pero aún quedaba mucho por proteger. Y no era solo la casa. Era mi historia, mi identidad y todo lo que había construido. Con las cámaras instaladas y la evidencia empezando a acumularse, me di cuenta de que el siguiente paso debía ser legal. Sabía que Jack tenía un poder notarial antiguo, firmado en un momento en el que jamás imaginé que tendría que defenderme de él. No podía dejar esa puerta abierta. Llamé a Henry, un viejo amigo y abogado de confianza. Henry, te necesito. Hablo en serio. No me pidió detalles por teléfono. Simplemente dijo: mañana en mi oficina. Llegué con June a mi lado y la carpeta de documentos que habíamos organizado. Henry me escuchó con el ceño fruncido. Cuando terminé, dijo: empecemos por lo básico. Revoque cualquier poder notarial que tenga sobre usted. En cuestión de minutos, teníamos una declaración de revocación de poderes, debidamente firmada y certificada ante notario. Fue como ponerle una cerradura nueva a cada puerta. Pero no nos quedamos ahí. Henry sugirió transferir algunos de mis activos a un fideicomiso a nombre de June. De esa manera, incluso si alguien intentaba acceder sin autorización, no podría tocar lo que estaba protegido. Fuimos directo al banco. Trish, la gerente, se sorprendió con la documentación. No sabía que su hijo tuviera autorización activa. La miré y le respondí: bueno, ahora ya no la tiene. Al final del día salimos del banco con cuentas nuevas, contraseñas nuevas y un alivio que no había sentido en semanas. Era como si cada firma fuera un regreso a mi libertad. June apretó la carpeta contra su pecho y dijo: sentirán que han perdido el control. Sabía que tenía razón. Protegerse legalmente es como construir un muro invisible. No detiene los intentos de invasión, pero garantiza que, cuando ocurran, sean solo una pequeña parte de la superficie. Y por primera vez, me sentí verdaderamente protegido contra futuros ataques. En el fondo, sabía que después de este paso no se rendirían. Al contrario, su siguiente movimiento podría ser aún más agresivo. Y eso fue exactamente lo que sucedió cuando descubrimos lo que ya estaba ocurriendo a mis espaldas. La revelación llegó inesperadamente una noche, cuando June estaba en la computadora investigando sobre Brookview, el lugar precioso que Jack y Lorna tanto habían elogiado. Suspiró profundamente, giró la pantalla hacia mí y dijo: abuela, esto no es solo una residencia de ancianos. Tiene un pabellón psiquiátrico cerrado. Se me encogió el estómago. Ya lo sospechaba, pero verlo confirmado, con fotos y descripciones, fue como recibir un puñetazo en la cara. June fue más allá. Descubrió que mi nombre ya figuraba en su sistema como reserva confirmada. Había documentos adjuntos, supuestamente firmados por mí, que autorizaban la evaluación y la posible hospitalización. Nunca firmé ninguno.
No se trataba de un simple intento de persuasión, sino de una prohibición forzosa, prácticamente a punto de ejecutarse. Recordé cada detalle: las llaves robadas, el diario perdido, los documentos desaparecidos. Todo formaba parte de un plan cuidadosamente orquestado para hacerme parecer confundida e incapaz de cuidar de mí misma. Era el tipo de manipulación silenciosa que se disfraza de preocupación, pero tiene la frialdad de un plan calculado. «No se estaban preparando para actuar, abuela», dijo June. «Ya lo hicieron. Solo están esperando el momento oportuno para sacarte de aquí». Sus palabras resonaron en mi cabeza. Sentí rabia, pero también una nueva claridad. Ya no podía defenderme. Era el momento de atacar. Tomé mi maletín, miré la llave de mi casa sobre la mesa y dije: «Si creen que me van a sacar de aquí, descubrirán que esta puerta ya no se les abre». June sonrió, pero su mirada era seria. Sabía que lo que vendría después requeriría más que valentía. Requeriría estrategia. Y eso fue exactamente lo que nos llevamos a nuestra siguiente reunión con Jack y Lorna. Ya no como madre y nuera, sino como adversarias acérrimas. Estaba lista para la confrontación que se avecinaba. Llegaron sin avisar, juntos como siempre. Jack entró en la habitación como si la casa todavía fuera suya, y Lorna se quedó allí, apretando su bolso contra el cuerpo. «Tenemos que hablar», dijo. Me senté tranquilamente y respondí: «Te escucho». Su tono cambió a algo casi diplomático. «¿Qué pasó en el banco?» Sonreí. «Protegí mi dinero y mi vida». Lorna intervino con voz aguda. «No lo entiendes, es por tu bien. Estamos preocupados». Me incliné hacia adelante. La gente preocupada no entra en casa de nadie en plena noche. La gente preocupada no esconde documentos ni intenta internar a alguien contra su voluntad. Se sonrojó, pero guardó silencio. Jack respiró hondo, intentando mantener la calma. Fue entonces cuando agarré la carpeta de documentos que Henry me había ayudado a organizar. Los coloqué sobre la mesa, hoja por hoja: la revocación de poderes notariales, la transferencia del fideicomiso, las fotos de la cámara de seguridad, el registro de Brookview. «Ya no tienes acceso a mis finanzas. No tienes derecho a tomar decisiones médicas por mí. Y si entras en esta casa sin mi permiso, tendrás que lidiar con la policía». Jack se recostó en su silla, procesando cada palabra. «¿Arrestarás a tu propio hijo?», le fulminé con la mirada. «Arrestaría a un desconocido. Y en eso te has convertido». El silencio que siguió fue denso. Le sorprendió, no mi decisión, sino que hubiera actuado antes de que concretaran su plan. En ese momento, me di cuenta de que algo había cambiado entre nosotros. Ya no era cuestión de resentimientos, sino de una línea trazada en el suelo. Yo había establecido mis límites, y ahora les tocaba a ellos decidir si los respetaban o intentaban traspasarlos. Pero yo ya lo sabía. Si lo intentaban, no encontrarían a la misma mujer indefensa que habían imaginado. Se fueron sin despedirse, y me quedé allí, respirando hondo, sintiendo que parte de la batalla estaba ganada. Pero también sabía que esta clase de gente no se rinde fácilmente. Su siguiente movimiento sería más sigiloso. Y, en efecto, no tardó en llegar. Los primeros avances tras el enfrentamiento fueron como sombras. Nada explícito, nada que pudiera usarse como prueba directa. Pero fueron golpes pequeños y calculados. Una mañana, vi que la puerta trasera estaba cerrada por fuera con la cadena que siempre guardaba en el cobertizo. En otra ocasión, mi botiquín apareció reorganizado, con pastillas faltantes. ¿Casualidad? Ya no había lugar para la creencia. Una mañana, me desperté con el pitido de la cámara de seguridad del teléfono de June. En el video, Jack y Lorna estaban en el porche, sin tocar el timbre, solo observando la puerta como si esperaran que algo pasara. No dijeron ni una palabra. Se quedaron allí un minuto y luego se fueron. Esto no era una visita. Era pura intimidación. Además, los objetos empezaron a moverse. La carpeta de facturas que guardaba en el armario estaba ahora sobre la mesa de la cocina. La foto enmarcada de Walter terminó en el suelo del pasillo. Fueron pequeños detalles, pero suficientes para que alguien dijera a los demás: «Se está confundiendo, revolviendo sus cosas y olvidándose». Era un guión ensayado, y yo era el personaje al que querían desacreditar.
La estafa más descarada llegó por teléfono. Una voz masculina, que decía ser del Departamento de Admisiones de Brookview, llamó para confirmar mi admisión el próximo viernes. Cuando pregunté quién había presentado la solicitud, tartamudeó y dijo: «La documentación ya está aprobada». Colgué, pero me aseguraron que el intento de internamiento involuntario seguía en curso. June, cada vez más involucrada, reforzó las cámaras, cambió las cerraduras y me hizo prometer que no le abriría la puerta a nadie sin avisar. «Esto es una guerra psicológica, abuela, y están intentando desgastarte hasta que creas que necesitas ayuda». Tenía razón, pero para mí solo reforzó una cosa: no iba a ceder. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable. Recibí en mi buzón una notificación oficial del Servicio de Protección de Personas Mayores, APS, programando una visita para evaluar mis capacidades. Era su siguiente paso. Y yo estaba listo. La carta de APS llegó con ese tono burocrático aparentemente inofensivo pero pesado. Decía que habían recibido preocupaciones sobre mi bienestar y que, por ley, estaban obligados a realizar una evaluación en persona. No mencionaba ningún nombre, pero sabía perfectamente de dónde provenía la queja. Jack y Lorna intentaban usar el sistema para legitimar su narrativa. June, siempre estratégica, convirtió el fin de semana en una preparación meticulosa. Organizamos la casa con naturalidad, sin dramatismo. Teníamos a mano documentos importantes, actas de nacimiento, facturas pagadas, extractos bancarios, todos con fechas actualizadas. Las fotos familiares eran claramente visibles, no como decoración, sino como recordatorio de que mi vida tenía historia y continuidad. Incluso mi agenda estaba abierta sobre la mesa, con las citas de las próximas semanas. El día señalado, la agente llegó puntualmente a las 11:00. Una mujer de unos 40 años, de mirada atenta y porte formal, se presentó como Nora y dijo que la visita era para comprender mejor mi rutina. Respondí con una sonrisa. «Empecemos con el café. ¿Lo prefiere filtrado o expreso?» Aceptó, y supe que se había roto el hielo. Recorrimos la casa. Le enseñé dónde guardaba mis documentos, cómo organizaba mis medicinas e incluso mi pequeño huerto de hierbas en el porche. Respondí a cada pregunta con calma y claridad, sin prisas, pero con firmeza. Cuando quiso saber sobre finanzas, le entregué la carpeta organizada con Henry y le expliqué los cambios que había hecho para proteger mis bienes. Al final, Nora cerró el portapapeles y dijo: «Por lo que he visto aquí, mantienes total autonomía y claridad. Mi informe lo reflejará». Le di las gracias, pero en el fondo sabía que este resultado era más que un alivio momentáneo. Era una sólida barrera contra la narrativa que intentaban construir. En cuanto Nora se fue, miré a June. Sonrió. «Primera victoria oficial, abuela». Asentí, pero sabía que aún quedaba una última parte de la batalla: asegurarme de que nunca más tuvieran poder sobre mí, ni en teoría ni en la práctica. Tras la visita de APS y el informe favorable, sentí que había recuperado el equilibrio. La primera decisión fue definitiva. Fui a la oficina de Francine, la abogada que se había hecho cargo de los casos de Henry, y solicité que el nombre de Jack se eliminara por completo de mi testamento. «Quiero que quede claro que mi casa, mis ahorros y mis bienes van a June», dijo sin dudarlo. Francine no lo cuestionó. Simplemente sonrió y dijo: «Así se protege un legado». Pero reconstruir no se trataba solo de papeleo. También se trataba de devolverle la vida a mi hogar. Empecé a abrir las ventanas por la mañana, a preparar mi café con calma e incluso a cuidar el jardín que había descuidado durante meses. Poco a poco, la sensación de vigilancia dio paso a algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. June trajo una idea que lo cambió todo. «Abuela, ¿por qué no vuelves a dar clases? No como antes, pero de forma más relajada, aquí en casa». Creamos un pequeño círculo de lectura para los niños del barrio. Los lunes y jueves, mi clase se llenaba de risas, voces curiosas y preguntas que me recordaban por qué siempre me había gustado dar clases. Era como devolverle un propósito a aulas que antes parecían demasiado silenciosas. Las cámaras seguían en su sitio, pero ahora eran casi un detalle. Ya no me quedaba mirando la puerta esperando malas noticias.
en cambio, esperaba a las madres que recogían a sus hijos después del colegio, a los vecinos que traían pastel, el sonido de la calle volviéndose simplemente calle. Fue una reconstrucción silenciosa, pero profunda. Y en esta nueva rutina me di cuenta de que la mayor victoria no fue alejar a Jack y a Lorna. Fue recuperar mi autonomía, demostrándome a mí misma que la dignidad no es un regalo que se puede dar o quitar, es una decisión diaria, una decisión que tomaba todos los días. Fue en este clima de renacimiento que llegó una carta inesperada. Reconocí la letra al instante. Era de Jack. Y aunque sabía que podría ser otro intento de manipulación, decidí abrirla. Leerla cambiaría el final de esta historia. El sobre era sencillo, sin sello especial, pero tenía un peso que solo conocen quienes han recibido una carta de un niño. Lo abrí lentamente, casi como si el papel pudiera hacerme daño. Las primeras líneas me sorprendieron. Mamá, me equivoqué. No era común que Jack admitiera sus errores. Escribió que se había convencido de que proteger significaba controlar y que, en el proceso, había pasado por alto lo que realmente importaba: mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Dijo que no esperaba perdón, pero quería que supiera que por fin entendía lo que intentaba decir. Reconoció que el confinamiento forzado, el control financiero y el aislamiento emocional no eran cuidados, sino abuso, aunque él no lo viera así en ese momento. Y por primera vez mencionó a June con respeto, agradeciéndole por estar ahí para mí. Leer esas palabras me causó sentimientos encontrados. Una parte de mí quería creer que estaba cambiando. Otra parte sabía que algunas heridas no sanan con una disculpa por escrito. La confianza, una vez rota, no se reconstruye solo con arrepentimiento. Requiere acción y hasta ese momento solo tenía palabras. Doblé la carta y la guardé en el mismo cajón donde guardo la vieja carta de Walter, mi difunto esposo. No para guardar rencor, sino para recordar que incluso las historias complicadas forman parte de quienes somos. Las conservé juntas, como testimonio de dos amores diferentes, uno que me fortaleció y otro que me puso a prueba. No le respondí a Jack, no por falta de ganas, sino porque aún no era el momento. El silencio, a veces, es más elocuente que cualquier discurso, y en ese momento mi silencio dijo: aún no estoy lista. Al cerrar el cajón, me di cuenta de que no necesitaba decidir en ese momento si lo perdonaría o no. Mi prioridad no era reparar mi relación con él, sino seguir viviendo con la paz que había luchado por recuperar. Y esta decisión, a diferencia de cualquier otra, era solo mía. Miro hacia atrás y me doy cuenta de que lo más difícil no fue enfrentar a Jack y Lorna, fue enfrentar el miedo silencioso que casi me convenció de aceptar la situación. Así es como muchos pierden la voz, no porque alguien los silencie a la fuerza, sino porque, poco a poco, creen que ya no tienen derecho a hablar. Esta es la trampa más peligrosa del aislamiento emocional. Hoy sé que la dignidad no se exige, se impone. No con gritos ni violencia, sino con límites claros y acciones concretas. Cada cerradura nueva, cada documento asegurado, cada prueba reunida era más que una defensa, era reconstrucción. Me recordaba a diario que mi vida sigue siendo mía y puedo decidirla. Sé que muchas personas de mi edad han experimentado o experimentarán intentos de control disfrazados de atención. Mi consejo es simple: nunca firmes nada sin leerlo, nunca entregues tus llaves sin un motivo y nunca permitas que nadie te haga dudar de tu propia memoria sin pedir confirmación. Protégete antes de tener que defenderte. Esta historia no se trata solo de resistencia silenciosa, se trata de valentía tardía, porque nunca es tarde para recuperar lo que es tuyo, ya sea tu casa, tu dinero, tu autonomía o sobre todo, tu paz. Y créeme, la paz es un don que, una vez recuperado, proteges con uñas y dientes. Si estás escuchando y sientes que alguien intenta tomar decisiones por ti, recuerda que tu voz sigue importando. Tu historia sigue importando. Y el capítulo final no está escrito hasta que tú decides cómo termina. Así que, comparte tu historia. No te quedes callado. Y si este mensaje te conmovió, suscríbete al canal, activa las notificaciones
y deja tu comentario. Comparte tu experiencia para que otros encuentren el coraje de protegerse y seguir viviendo como elijan. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cuántas veces has dejado que alguien más tome decisiones por ti solo para evitar conflictos? ¿Y cuántas de esas decisiones te han robado silenciosamente un poco de tu autonomía? Mi historia demuestra que recuperar el control nunca es fácil, pero siempre es posible, incluso cuando parece demasiado tarde. La edad no nos hace menos capaces, solo más experimentados, y la experiencia es un arma poderosa cuando se usa con claridad y valentía. Con cada límite que impones, con cada no que dices, estás reescribiendo la narrativa de tu vida y demostrando que nadie tiene derecho a reescribir tu historia sin tu permiso. Así que, si algo de lo que he compartido hoy te ha resonado, comprométete contigo mismo. Protege lo que es tuyo, defiende tu voz y no dejes que el miedo te guíe. Recuerda, eres el guardián de tu historia y merece vivirla a tu manera. Y ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has experimentado algo similar? ¿Alguna vez has sentido que alguien intentaba controlar tu vida contra tu voluntad? Comparte tu experiencia en los comentarios. Podría inspirar o advertir a alguien que esté pasando por lo mismo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con quienes necesiten saber que aún tienen el control de sus vidas. Porque juntos podemos transformar las historias de intentos de control en historias de victoria y dignidad.